¿Quieres ir al cine pero tienes dudas sobre si la nueva entrada en la saga de Misión Imposible vale la pena tu dinero? Déjame ser directo y decir que lo vale, al menos si es que puedes obviar algunos percances narrativos y suspender la realidad para disfrutar del especial arte en que consiste darle vida a algunas de las acrobacias más extremas que verás alguna vez, las que por sí solas te tendrán al completo borde del asiento y ameritan vivir la experiencia en la pantalla más grande posible. Pero vamos por partes. Hasta este año yo jamás había visto una película de Misión Imposible en mi vida, al menos completa. Eso hasta que me hicieron la invitación con tiempo previo para ir a ver esta séptima entrega, cosa de ponerme al día con las partes anteriores, y me pareció una excelente oportunidad como para ponerme al día con lo que ha de ser la saga de acción de espías más reconocida del cine en la actualidad, tan solo detrás de la del legendario James Bond. Con eso terminaría descubriendo qué tal me parecía la saga, pero también me daría el material para poder armar con mi memoria fresca un ranking completo de la franquicia, de la peor a la mejor, con una perspectiva no influida por la nostalgia u otro factor. Como sea, dicho plan cambió, ya que al ser esta la primera parte de esta historia específica y con la segunda estando a tan solo un año de distancia, me pareció mejor idea compartir una reseña general de esta y dejar toda la parafernalia completa una vez que tengamos la historia en su totalidad. Así me puedo enfocar en terminar luego el especial que estoy preparando de John Wick, por lo que si son fans de la acción, pongan ojo y estén al tanto de todo este contenido que se viene. Pero ya sin más rodeos, Dead Reckoning o Sentencia Mortal llega como la tercera cinta de la franquicia, encabezada por Christopher McQuarrie en la silla directoral, aunque todos sabemos que en secreto está al mando de Tom Cruise. Y esta sigue la estructura que ha venido acarreando la franquicia desde más o menos la cuarta película, Protocolo Fantasma, la que diría marca la identidad definitiva que posee la saga en la actualidad, tanto en fórmula y en la manera en que están ensambladas, como por su leve continuidad entre todas las películas. Continuidad que llega hasta esta entrega, mientras al centro de cada entrada individual se pone a la fuerza de Misión Imposible en alguna nueva aventura que haga justicia a ese estatus de imposible con cada película, intentando llevar cada vez más allá la escala de la experiencia como un todo. Lo que hay en juego, las amenazas que los protagonistas se enfrentan, el riesgo que involucran las acrobacias, etc. Es, en fin, lo que algunos describirían en términos vulgares como que hay una historia de centro en toda la franquicia más dirigida a los fans, mientras cada película tiene una misión distinta, creada para que pueda ser disfrutada bien por las personas que jamás han visto una entrada anterior en la saga. Lo que es cierto en alguna medida, pero igual sería un poco reduccionista dejarlo solo en eso. Y además, en el caso de esta película y en extensión la siguiente, diría que ya se hace más necesario estar en sintonía con la historia central de las anteriores entregas, ya que depende mucho más de tu grado de conexión con los personajes, sumando el hecho de que aquí el tono apunta mucho más a la incertidumbre y se enfatizan ciertos elementos dramáticos. Esto último en especial siendo algo bastante interesante para la franquicia, digo, el centro sigue siendo la acción, no se confundan, pero creo que por primera vez, viendo una de estas películas, me encontraba con una genuina tensión respecto a si llegaríamos a ver a todo el equipo salir con vida de esta. Y esta tensión explotaba en acontecimientos que terminaban teniendo consecuencias permanentes, sin elementos sacados de la nada que anularan este impacto como un barato uso de máscaras. En otras palabras, y sin entrar en detalle, si un personaje, digamos para ejemplificar, fallece, este no se trae mágicamente de la tumba o se revela que en verdad quien había muerto era alguien más con una máscara de esa persona, cosa que se ha hecho en otras entradas de la saga con distintos niveles de efectividad, aunque principalmente de modo bien barato. Y bueno, esos efectos permanentes son el caso por lo menos en esta película, aunque de ver si por alguna razón lo hacen en la parte 2, lo que me parecería en extremo frustrante, pero quedemos en esta película por sí sola. Con lo anterior, obviamente al ser una primera parte, la próxima dependerá más de que hayas visto esta, por lo que a mi parecer se hace algo notable de que la continuidad está volviéndose parte importante de la saga. Pero un punto a favor que puedo dar aquí, tanto a nivel de película individual como vale decir para el resto de la franquicia, es que aún con eso en mente, la cinta resulta bastante autoconclusiva y se puede apreciar sin quedar en el aire esperando una resolución, véase Dune, sino que el puro clímax de esta cinta vale por completo la ida al cine, tanto por la tensión que te genera como por la conclusión, que sí nos deja con historia por venir, pero sintiéndose como que no habría problema con que todo terminara aquí. Y hablando de la tensión, toca comentar lo que quizás sea la razón misma por la que se va a ver el filme, las acrobacias. Ya recalqué que esta es una franquicia que se ha caracterizado por eso, por maniobras cada vez más demenciales y arriesgadas, hasta el punto que se ha vuelto casi que un meme, y está bien puesto el titular a veces dicho, de que ya no son piruetas arriesgadas, sino que de lleno mortíferas, lo que ya se llevaba a nuevos extremos en Fallout, la película anterior, en que Tom Cruise, con una de las maniobras consideradas por él mismo como de las menos difíciles, terminó con un tobillo roto, y esa es apenas la punta del iceberg, pues hay muchos otros puntos que resultaban una
locura en realización que podrían haber terminado mucho peor. Y con todo esto, aquí obviamente toca detenerse y apreciar que, aun si quizá no sea una celebridad de tu particular agrado, es de admirar el compromiso del hombre por lograr ese resultado final que vemos en pantalla en cada película. Y no solo eso, o el hecho de hacerlo todo él mismo sin dobles de acción, como probablemente hayas escuchado y escuches en prácticamente todo video hablando del actor y de la saga, sino que sea ese el caso aún hoy llegando a sus 60 años, continuando con el afán de empujar los riesgos aún más allá, y no tiene pinta que haya signos de detenerse pronto, por lo que mientras más pasa el tiempo se vuelve quizá hasta más necesario recalcar su inmenso compromiso con hacer un trabajo sobresaliente. Quizá no sea un mérito inherente para la película, pero sí algo como mínimo de admirar. Y como dije, no hay aparentes signos de detener esta marcha de riesgos, pues en este filme tenemos lo que ha sido considerada como quizá la maniobra más peligrosa de toda su carrera. Y es increíble su puesta en pantalla, de modo que luzca como algo mucho menos difícil de lo que es. A nivel general, eso sí, diría que a mi parecer esta cinta no alcanza el mismo potencial de asombro que, por ejemplo, Ghost Protocol o Fallout, que eran literalmente una acrobacia intensa tras otra y todas cada vez más increíbles que la anterior, las que a su vez resultaban bastante originales. Aquí, si bien hay creatividad en las acrobacias, diría que gran parte de ellas se sienten como que las hemos visto de algún modo mejor realizadas, ya sea en alguna otra entrada de la franquicia o incluso en sagas adyacentes, como la mencionada James Bond. Probablemente sean homenajes, pero no quita que por ende nos genere cierto déjà vu. Y debo decir, las únicas que me parecieron que resultaban a la altura de llegar a considerárseles como de lo mejor de la saga son las del acto final de la película, en su majestuosa conclusión, que insisto, por sí sola vale la entrada, logrando de todos modos esa estructura en crescendo constante que cumple las expectativas, dejándonos un clímax de otro planeta. Como empezaba a mencionar en algún momento, eso sí, esto se debe también de cierta forma a que la cinta no es tanto una experiencia guiada por esa sensación, digámosle, adrenalínica de sus antecesoras, más incesante en su acción, sino que más por un sentimiento de catástrofe inminente o de perdición mucho más angustiante en ese sentido, y que intenta traer un poco más al frente ciertos elementos dramáticos con puntos de pausa y reflexión. Quizá no sean lo más profundo del mundo, pero insisto que en este tipo de películas se aprecian bastante. Ojo, eso sí, que incluso con todo esto se podría decir que esta intenta ser también la entrada más comédica de la saga, lo que ustedes podrán decidir si funciona o no, pero a mi parecer resultaba en que el tono a ratos tuviera sus conflictos. Varios de los momentos humorísticos no desencajaban y servían para quitar un poco del peso de ese carácter más cargado por la desesperanza, pero otros sí se podía llegar a sentir como estar viendo una película de Marvel en que la acción se detenía específicamente para tirar un chiste, el cual demoraba un rato incómodamente largo y recién después de eso la película recordaba qué era lo que estaba haciendo. Pero creo que la cereza en la torta en ese sentido ocurría en cierto momento que prefiero no spoilear, pero en que un personaje hacía uno de estos gritos cliché que bordean la caricatura. ¡No! ¡Maldición! En todo caso, esa escena me causó gracia, de hecho recordándola igual me sigue causando gracia, pero no podría discutir que se sintió fuera de lugar, además que en un filme de longitud considerable todas estas secuencias me llegaron a hacer pensar sobre el por qué estábamos gastando tiempo en eso. No sé, quizá ustedes lo sientan diferente, por lo que dejémoslo como un punto a gusto de cada quien. Como sea, aún con esta comedia, el tono de la película se mantiene mayormente consistente, desde un comienzo se dice hasta de manera directa que esta es la amenaza más grande en escala que nuestros protagonistas han tenido que enfrentar, y no solo se dice, sino que como mencionaba, lo sentimos como audiencia. Hay un buen trabajo puesto en representar visualmente el peligro, ya desde la escena introductoria, que como se ha venido haciendo desde antiguas entradas, amplifica también la escala de dedicación con que se realiza, instalando muy bien el tono y logrando que dimensionemos ese mencionado peligro. Y el elemento que logra garantizar que lo sintamos así son las, digámosle así, fuerzas antagónicas, pues digamos que hay más de un solo villano o antagonista en esta película, pero entrar en más detalles sería spoiler. Las dos cosas que puedo decir son que, primero, la fuerza que podríamos denominar la antagónica principal resulta muy efectiva, dado que juega con una amenaza muy palpable para nosotros como sociedad en la actualidad, y una secuencia en específico me llegó a producir escalofríos, algo que ninguna de las otras entradas de la saga había conseguido, y que tampoco pensé alguna vez que iba a sentir viendo una de estas películas. Quizá no sea la mejor fuerza antagónica de la saga, lo digo en el sentido más tradicional en el que se suele evaluar
evaluar a los villanos. Ese honor se lo cedo a Solomon Lane, pero sí puede ser la que cuya presencia se sienta más en cada momento y nos produzca un sentir de que ahora no hay forma de vencerle, pues cada jugada en su contra parece ser devuelta a nuestros protagonistas, ya predeterminada con su gran capacidad de planificación y presencia casi ubicua. En ese sentido se asoma también un leve aspecto psicológico que es bastante apreciable para la franquicia. Ahora hay otro personaje que se podría considerar antagonista que tiene una importancia más leve, pero que me pareció estaba casi de completa sobra, y que se usaba netamente para conveniencias del guión, incluyendo en el clímax, que fue uno de los aspectos que me pareció más frustrantes y distractores, pero aparte de eso también resultaba muy unidimensional en escritura, sin mayor personalidad que lucir tendencias psicopáticas en cada aparición. Fue a mi parecer de los mayores desaciertos de la cinta, y eso lleva a otro aspecto con pros y contras que tiene que ver con el reparto en general. Mucho ojo, eso sí, pues lo que puedo decir es que al menos en términos de actuación no hay desaciertos. Todos hacían un trabajo sólido para lo que requería la película, tanto aquellos que ya son estables en la saga y que es un inmenso agrado verles repitiendo sus queridos personajes, así como verles desarrollándose aún más, pues en esta película en específico hay momentos bastante bonitos ligados a eso, como las nuevas personalidades que se suman, entre quienes destaco a Hayley Atwell como Grace, que es una solidísima adición al grupo, con buen carisma y también capacidad para adaptarse a las exigencias físicas que demanda la película. Por otra parte, a nivel de escritura de personaje o de su importancia para la historia, es que tenemos los contras. Hay varios otros personajes secundarios, tanto que regresan y otros nuevos, que hacen que la narrativa se desordene un poco y se extienda innecesariamente. Creo que sucede en especial con los personajes nuevos y menores, como los policías que persiguen a nuestros protagonistas, que cuando te pones a pensarlo en verdad no tuvieron ninguna utilidad mayor salvo algunos momentos humorísticos, pero no tenían un aporte muy sustancial. Lo mismo con otras apariciones que tampoco quiero detallar, nuevamente para no spoilear, pero bueno, solo quiero decir que aun cuando quizá a nivel narrativo varios de estos personajes sobren, están bien interpretados y nadie está fuera de lugar en ese sentido. Más allá de todo esto, no tengo mucho más que agregar al respecto sin tener que entrar en mayores detalles, pero prefiero dejar esto más como una reseña súper general para que queden con las ganas a que vayan a ver esta cinta en la pantalla grande, dado que para enfatizar, sus escenas más espectaculares están hechas para verse en el mejor sistema posible, para hacerte sentir el vértigo y la tensión de lo mostrado. A mi parecer, eso sí, como un todo, no consigue nivelar por completo sus nuevos elementos más dramáticos con la escala gigantesca que se había construido hasta ahora en términos de acción. Además, con las nuevas partes más dramáticas teniendo una ejecución a ratos algo torpe y en que da la sensación de que se pensó primero en las acrobacias en vez de la historia como para hacerla encajar de alguna forma, las que además, si bien son emocionantes, en algunas ocasiones se sienten de terreno familiar. De cualquier forma, se aprecia que estén intentando fórmulas aunque sea algo distintas, y todo el clímax de esta película es, insisto, un festín de tensión que al menos a mí me tenía con las manos sudando a todo ritmo, y que espero haya sido apenas la antesala y presentación de lo que se viene en la segunda parte, la que tiene todo el potencial de ser tanto el verdadero clímax de todo esto y la que nos tire en efecto toda la carne a la parrilla, o una decepción monumental que sufra debido a los problemas de esta parte, en especial si deciden irse por el camino de deshacer algunas decisiones importantes que tomaron. Así que bueno, si has visto las otras pero no son tu tipo de película, no creo que haya mucho material aquí que te haga cambiar de parecer, pero si te han hecho tener algún disfrute, esta se suma entonces al listado de las que tienes que ver, pues el nivel de consistencia sigue en un estándar muy meritorio. Ahora, antes de terminar, ¿qué me pareció en comparación al resto de la saga? Pues no diría que es la mejor, ese honor lo siguen manteniendo con firmeza tanto Protocolo Fantasma como Fallout, pero sí me parece que mantiene el alto estándar de calidad que la franquicia ha puesto en la mesa desde esa cuarta entrega. Como sea, si quieren más información respecto a mi opinión completa de la saga, tendrán que esperar a que salga la segunda parte de esta cinta, momento en que aprovecharé de repasar lo que son todas las películas y comentarles en rasgos generales cuál sería mi orden de preferencia. Por lo demás, esta queda bastante recomendada y no considero un riesgo afirmar que quedará como una de las mejores películas lanzadas de 2023, aun si es en alguna porción baja del listado, pero una de las mejores al fin y al cabo, en especial si nos centramos netamente en la acción, aunque ahí se me ocurre al menos una mejor en la que ya profundizaré, pero aquí, si eres fan del género, tienes gran material para apreciar y maravillarte ante el nivel de compromiso para hacer realidad esta historia. Si el video te gustó, te invito a compartir, seguirme en redes sociales y a suscribirte para estar en sintonía con más contenido tanto de cine como de música. Sin más que decir, te deseo un excelente día, tarde, noche, lo que sea, y nos vemos en un próximo video.